¿Qué miras cuando tratas de ver y observar? Es hermoso poder ver, poder mirar, poder observar la maravillosa obra de Dios, este perfecto mundo donde vivimos. Contemplar las cosas que nos rodean, las flores, el campo, las aguas, el cielo, la perfecta creación que vive y respira en este mundo. Cada cosa en armonía, la luz, la oscuridad, los colores. Poder mirar el rostro de quien amamos, poder distinguir entre la multitud a nuestro verdadero amor, a esa persona que tanto amas. Observar el asombro en los ojos de un niño, de una niña, al ver algo nuevo. Poder ver nuestro propio reflejo en los ojos de quienes nos miran con amor. Cuánta perfección a nuestro alrededor, tanto para mirar, tanto para ver, para observar, y casi no lo hacemos, ya que vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos y se vuelve común. Se vuelve común todo aquello que es bello. No sé si ustedes saben cuántos órganos intervienen para que nosotros podamos mirar, para que podamos ver, podamos observar. Cuántas conexiones neuronales transportan las imágenes que son captadas a través de nuestros ojos, las cuales viajan a nuestro cerebro, el cual las procesa, les asigna un nombre y de acuerdo a su forma las clasifica. Podría enumerar cada una de las funciones y órganos que tiene el sistema ocular, o todo lo que interviene para que nosotros podamos ver, como por ejemplo los colores, las imágenes, las formas y poder entender de qué se trata. Y no solo eso, también nos permite saber y reconocer quién es la persona que está enfrente a nosotros. No quiero extenderme mucho con esto y entrar en cuestiones biológicas y de nuestro cuerpo, solo una breve introducción para que podamos desarrollar lo que hoy vamos a compartir. En cuestiones de mirar, de ver o de observar, sea cual fuera el término que vayamos a utilizar o el nombre que le pongamos a la acción de utilizar el sistema ocular, es importante recordar primero que es un regalo de Dios. Y segundo, que muchas veces nos enredamos en discusiones sobre la forma en que debemos definir la acción de ver, de mirar. Ya que muchos dicen que una cosa es mirar, otra cosa es ver, y pasan gran cantidad de su tiempo tratando de explicar y convencer a otros de que su teoría es la correcta. Y no solo eso, sino también que el otro está equivocado, que la teoría del otro también está equivocada. Y del otro lado, o sea, del lado contrario, están los que piensan diferente a estos primeros y también creen tener la verdad. Y no solo eso, sino que ellos también piensan que el otro está equivocado. De esta manera la acción de ver queda en segundo plano, es decir, lo que siento y percibo en relación a lo que veo o miro. Ya que para mí es lo mismo. Por eso hago esta salvedad, porque para mí es lo mismo. Mirar, ver o observar. Pues si tengo que analizar que ver y observar, en realidad que ver es observar la totalidad del paisaje, y mirar solo suelen definirlo sobre un punto específico del paisaje. Esto nos llevaría a tener que analizar o suponer la intencionalidad que la otra persona tiene. Si está mirando puntualmente un objeto definido o solo ve superficialmente. Ahora, cuando caemos en esta dificultad, es donde comenzamos a perdernos. ¿A perdernos qué? La parte fundamental, que es ver, mirar o observar. Yo no me voy a embalar en una discusión de qué significa cada cosa. Para mí es lo mismo. Otro día, en otro momento, podemos hablar un poco más. Pero lo que voy es cuando empezamos a evaluar la intencionalidad que otro puede llegar a tener cuando mira, cuando ve o cuando observa. Cuando muchas veces no analizamos lo que nosotros vemos, lo que nosotros miramos o observamos. Esta discusión se da en muchos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo entre oír y escuchar. Ahí también suele haber grandes discusiones sobre la diferencia entre oír y escuchar. Pero esa parte la vamos a dejar para otra ocasión. Como les decía, en muchos aspectos de nuestra vida encontramos que tenemos diferencias de criterios, de formas de ver. Lo que creemos, entendemos o lo que buscamos cuando tratamos de analizar lo que sucede frente a nosotros. En cuestiones de ver, podemos encontrar las más diversas formas y estilos, lo cual no está mal. Al contrario, podemos
nutrirnos unos de otros. El problema se genera cuando queremos que los demás vean cómo nosotros miramos o qué visión es la correcta. Y lo más triste, hacemos mucho hincapié en que el otro esté equivocado, ya que esto genera una discusión, una discordancia. Hay un principio que se llama principio de incertidumbre. Me van a escuchar nombrarlo mucho porque me gusta mucho. Este principio de incertidumbre lo que dice es que el observador, por el mero hecho de observar, modifica lo que está observando, le agrega una variable de indeterminación. Esto quiere decir que cada uno de nosotros en un mismo momento y una misma situación, al observar todo lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos, nos va a parecer diferente, distinto, incluso al punto de entenderlo de manera muy desigual. Ahora, volvamos al título. Ahora que hemos hecho esta introducción, volvamos al título. ¿Qué miras cuando tratas de ver y observar? Ya conocemos y entendemos que todos somos diferentes, que aún mirando una misma situación al mismo tiempo, podemos ver y entender de diferentes maneras y que el mundo para nosotros será de acuerdo a cómo lo veo. Y lo que veo también va a ser en relación a lo que estoy buscando. Y lo que busco será según lo que quiero y puedo entender. Y si te dejaran que a partir de ahora pudieras mirar con ojos nuevos lo que antes mirabas y no veías. Poder volver a mirar todo otra vez, pero de una manera diferente, con una nueva forma de mirar, poder enamorarte a segunda vista. ¿Lo intentarías? ¿Te animarías a ver todo otra vez? Volver a mirar como si fueras alguien más, como una nueva persona. Si tu respuesta es que sí, acompáñame y lo haremos juntos. Todo cambia y se renueva a nuestro alrededor, aunque muchas veces no lo podamos notar, ya que estamos acostumbrados a mirar de una misma forma y esta forma está sujeta a lo que creemos y esperamos ver. Puede parecer que es complejo poder cambiar nuestra forma de ver el mundo y aún más de entenderlo y reconocer que puede, y de hecho hay, muchas más variantes a la hora de mirar y de ver. Si hablamos de mirar, de ver, nos es necesario recordar que hay personas que, por un accidente o por una enfermedad, no pueden ver. Es triste y es muy difícil de aceptar y de sobrellevar el haber podido ver y luego perder esa capacidad. Por una cuestión biológica, por un daño en el sistema ocular, sea cual fuera el caso, se dañó y ya no pueden volver a ver. Pero luego están aquellas personas que son ciegas de nacimiento, que nunca vieron ni miraron, ya que por una anomalía, por una malformación o la falta del sistema ocular, no pueden hacerlo. Son ciegos de nacimiento. Pero también hay una anomalía visual que se suele dar y es muy difícil de ser identificada. Se le llama ceguera o ciegos por voluntad. Por alguna razón han decidido, o quizás hemos decidido, dejar de mirar, tratar de no ver, ya sea total o parcialmente, todo lo que nos rodea, lo que sucede a nuestro alrededor. No hay ningún impedimento físico, solo la voluntad de no hacerlo, la voluntad de no ver, de no mirar, de no observar. Qué diferencia, ¿verdad? Unos no pueden y quieren, y otros pueden y no quieren. No voy a explayarme más sobre quienes quieren y no pueden, porque no es el momento de hacerlo. Solo diré que hay diferentes formas de mirar y de ver, incluso sin el sistema ocular. Pero lo hablaremos en otro podcast. Ahora sí, vamos a hablar sobre ser ciegos por voluntad, ya sea total o parcial. Es decir, aquellos que ven solo lo que quieren o les conviene. Que su mirar y ver está sesgado y condicionado por lo que piensan, por lo que sienten y también por lo que perciben de lo que los rodea y lo que se relaciona con quienes son y lo que creen que deben ser, sin poder mirar y ver de otra manera, sin querer o poder mirar de otra forma. Eso
es ser ciego por ignorancia, por arrogancia o por propia voluntad. Primero veamos un caso maravilloso que está en la Biblia. Lo elegí porque me pareció el más preciso, el más completo sobre la ceguera de nacimiento, pero también sobre elegir, mirar y ver con ojos nuevos lo que antes mirábamos y no veíamos, buscar la luz y no la oscuridad. Está en Juan 9. Primero les voy a leer el versículo 1. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Permítanme hacer una salvedad antes de continuar leyendo. Es muy claro el comienzo de estos versículos, ya que dice, era ciego de nacimiento. Por lo cual hablamos de alguien que ya nació sin poder ver. Como hablamos al comienzo, no tenía el sistema ocular, las conexiones neuronales no estaban formadas. Su mente no estaba preparada para recibir las imágenes y asignarles una forma, un nombre. Como por ejemplo, si de repente pudiera ver un vaso, no sabría que es un vaso, no podría unir el nombre con la imagen y la forma que está viendo. Ya que todo eso se desarrolla a lo largo de nuestra vida. No puedo reconocer algo que no conozco, que nunca vi, ni menos cuando carece de todo el complejo sistema ocular. No dice que veía y ya no, dice ciego de nacimiento. Esta es la parte más importante para entender la obra de Jesús, la obra que Jesús hace en y con esa persona ciega de nacimiento. Pero también me llama la atención las palabras que Jesús usó antes de sanarlo. Pero más aún, lo que Jesús hace para sanarlo. Pensemos por un momento que esta persona había vivido toda su vida en la oscuridad más profunda, sin ver la luz jamás, ya que no tenía los órganos para hacerlo. ¿Sí? Ahora sí continuemos con Juan 9, en el versículo 4 y 5 dice: me es necesario, esto lo dice Jesús, me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz, no se olviden nunca de eso. Y donde Él está hay luz, no hay oscuridad. Continuando con el versículo 6 en adelante dice: dicho esto, escuchen muy bien, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el ciego que estaba sentado mendigando? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Y el propio ciego decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús lo hizo. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Jesús le dio la vista a la persona que no podía ver y lo hizo de una forma muy especial, ya que no lo sanó como lo hizo con otros. Lo hizo de la forma en que Dios nos creó. Presten mucha atención, por favor. En la forma en que Dios nos creó. En la forma en que Dios nos dio vida, ya que era necesario crear y darle vida a lo que no estaba y no la tenía. Permítame leerles rápidamente lo que dice en Génesis 2, versículos 6 y 7. Dice, esto fue en la creación, está hablando de cuando nos crearon a nosotros, a los seres humanos. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora volvamos a lo que hizo Jesús. Jesús trajo vida y ojos nuevos donde no había. Por eso usó el barro, para que se crearan todos los órganos y las conexiones neuronales, para que pudiera mirar con ojos nuevos. Como les dije hoy, lo que antes miraba y no veía, porque no podía ver, porque no tenía ojos. Y Jesús hizo lo mismo que hizo Dios cuando nos creó a nosotros. Creó los ojos donde no los había. Cuando entendemos que así como lo hizo con ese ciego de nacimiento, así también lo puede hacer contigo y conmigo también. En cada uno de nosotros y nuestra forma de mirar y ver. El problema suele estar en dónde fijamos nuestro interés, en dónde focalizamos nuestros ojos.
¿Cuál es el interés, el anhelo, el tesoro que buscamos, ya que ahí está nuestro corazón? Esa es la intencionalidad que le damos a lo que miramos. Es ahí donde debemos empezar a trabajar, pero en nosotros mismos, no en otros. En lo que miramos, cuando observamos y vemos lo que pasa ante nuestros ojos. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que buscas cuando miras? ¿Qué es lo que valoramos a la hora de mirar o de ver? En esta parte la cosa se pone un poco más compleja, porque es hermoso cuando llegamos a Dios y Él nos da la vista y hace su obra, pero somos nosotros los que tenemos que quitar el barro de nuestros ojos, así como lo hizo el ciego, lavar y quitar lo que no nos deja mirar más allá de lo que venimos viendo. Es nuestra decisión ser o no ciegos por voluntad. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de ir y lavarnos para poder ver. Ahora, para esta parte, me gustaría contarles una vivencia personal, simplemente a modo de ejemplo, para lo que sigue, porque ahora vamos a continuar cuando vemos la intencionalidad, lo que tratamos y podemos de ver. Ya que hablamos de lo que percibimos y entendemos y tomamos como la verdad y la realidad cuando miramos y vemos lo que sucede a nuestro alrededor. El sesgo con el que analizamos lo que estamos viendo y viviendo, recordando que los sesgos pueden conducirnos a conclusiones incorrectas de la verdad. Pero no solo de la verdad, sino también de la realidad. Les cuento que nosotros éramos chicos, somos 3 hermanos, yo ya lo he contado. Yo soy el más chico de los 3. Yo era chiquito, 9, 7, 8, 10 años. Y mi mamá me mandaba siempre a hacer los mandados. Nunca lo mandaba a mi hermano mayor. Pero tampoco mandaba a mi hermano el segundo. Vamos a hablar de él y de mí. De uno de mis 2 hermanos, no importa cuál es. Y me mandaban siempre a mí. Incluso a pedir fiado, o sea, a pedir que nos dieran para poder pagar después. Y siempre que había que hacer mandados me mandaban a mí. Recuerdo que me decían, no, porque vos sos el más despierto. El más despierto siendo el más chico para hacer todos los mandados, ¿de verdad? Para ir a pedir que nos dieran para después pagar. Yo no me sentía bien con esa situación, me costó mucho entenderla y dejarla ir, perdonar y dejarla ir. Hoy no me afecta, al contrario. Me ayudó a quien soy hoy, para poder tener la libertad con la que hablo con todos ustedes. De mi lado yo veía eso, que yo era el que tenía que hacer las cosas, como era el error y todo lo demás que ya he dicho. Ahora me voy a parar del otro lado y voy a tratar de ver a través de los ojos de mi hermano, porque lo he hablado con él. Y durante todo ese tiempo, a él no lo mandaban a hacer los mandados. Y él no se daba cuenta que era por una preferencia que había hacia él. Después, con los años, se fue entendiendo. Pero él creía y le dolía, porque cuando él escuchaba lo que me decían a mí, él creía que él no servía, que él no podía o no tenía la capacidad para poder ir a comprar un poco de pan. Fíjense cómo de una misma situación la veíamos de diferentes maneras. Hoy yo la veo distinta, no sé él, he hablado mucho con él y lo amo a mi hermano. Pero cada uno de los dos veía de una forma diferente una misma situación. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros? Entender y percibir de una misma situación 2 cosas diferentes. Yo no puedo ni modificar, ni cambiar, ni decir lo que él pensaba y sentía, como él tampoco de mí. Pero difieren de una misma situación. ¿Cuántas veces nos puede pasar lo mismo? Por eso a veces tenemos que tratar de entender lo que nosotros vemos y percibimos y cuál es la verdad y la realidad, más allá de lo que pueda ver y entender y percibir la otra persona. Ahora los invito a que veamos cómo continúa la historia de este ciego de nacimiento, el que venimos hablando, que ahora ya no lo es. Y como los demás, de acuerdo a lo que quieren, entienden y tienen puesto el foco de su mirada, es lo que van a poder ver, como nos pasaba a mi hermano y a mí. Una aclaración. En la época que esto sucedió, regía la ley, la cual decía que no se podía hacer ningún trabajo en el día de reposo. No se debía caminar largas trayectorias, ni hacer fuerza, trabajar, ni mucho menos hacer barro, ni mucho menos milagros. Y los fariseos, que los fariseos eran los judíos que se encargaban de cuidar lo que decía la ley, la autoridad dentro de las sinagogas, eran quienes cuidaban y regían en las sinagogas.
los mismos que después crucificaron a Jesús. Ojo, una aclaración también muy importante. No por ser judíos eran malos. Actuaban erróneamente por su modo de ver y entender el mundo, pero no era porque fueran judíos. No estoy diciendo que los judíos son malos, que no se malentienda, sino que esas personas hacían lo que no estaba bien. Les preocupaba mucho más otra cosa, pero vamos a leer. Esta parte se llama Los fariseos interrogan al ciego que fue sanado. En Jesús 9, del 13 al 17, dice así: a este ciego de nacimiento que Jesús había nacido, ustedes van continuando con la historia. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del tal que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Esta es la parte donde podemos entender mejor cuando hablamos de formas de ver y de entender el mundo en el que vivimos, de percibir y crear una imagen y una realidad que puede o no ser verdadera. Aunque para quien mira, sí lo es, sí es real. ¿Cuántas veces le damos la importancia a las cosas vanas, sin contenido, a los adornos, a los rituales, al diario vivir, a las costumbres, y dejamos de ver al otro, a ese otro diferente que está frente a nosotros, a diario, ese que sufre, que sueña, que ama y que también necesita? ¿Cuántas veces se vuelven más importantes las formas de hacer algo que por quién y para quién lo hacemos? He visto muchas veces personas ayudando a otras y he visto también a otros criticando a los que hacen, a los que ayudan. Pero los que critican solo están escondidos detrás del debería ser, pero sin hacer nada, tratando de acomodar la realidad a lo que más los beneficia, aunque ese signifique volverse ciegos por voluntad. Así como criticaban y cuestionaban a Jesús, no dudes que también lo harán contigo, No dudes que también lo harán contigo. Cuando te salgas de su sesgo, de lo que creen y tienen una imagen creada, ya que, lamentablemente, ¿no? Si los dejas en evidencia que al hacer nosotros o tú las cosas diferentes, tienes un resultado distinto. Esto los incomoda, pues si tú les subes la vara, ellos tendrán que hacer lo mismo. Y muchas veces verás que eso no les gusta y tratarán de rebajarte a su nivel, es decir, nivelar para abajo. Estas cosas son las que te llevan a la oscuridad, a la noche que cubre todo tu campo visual. Por eso no permitas que te lo hagan, y si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Analiza. Lo que Jesús hacía era hermoso. Él sabía que era día de reposo, porque, las cosas no las hacía por casualidad Jesús. Jesús sabía que era día de reposo. Él sabía que no debía hacer eso, y que de hecho, que lo hiciera milagros, y la forma en que lo hacía despertaría el pensamiento y el cuestionamiento en los corazones, dejando en evidencia dónde y en qué fijaba cada uno su mirar. Eso es importante, porque muchas veces Dios nos confronta y nos pone en situaciones para que nosotros nos demos cuenta qué estamos mirando, qué estamos sintiendo. Continuemos un poquito más hasta el final de esta maravillosa historia, así ya terminamos. En el versículo 18 al 34 dice: pero los judíos, porque no se quedaron así, miren cómo continúa, dice: los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que era ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Por eso sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él, dijeron. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres discípulo, pero nosotros no. Discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que le abriesen los ojos a uno que era ciego de nacimiento. Si este no viera de Dios, si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Cuando nos acercamos buscando a Jesús, no voy a decir mucho más, para no incomodar a nadie, para no poner a nadie de ejemplo, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de lo importante y miramos otras cosas? Cuando nos acercamos buscando de Jesús, Él abrirá nuestros ojos, nos ayudará a ver con ojos nuevos lo que antes mirábamos y no veíamos, pero es nuestra decisión la de ver y creer, no solo en Él, sino también en la obra que puede y hará si se lo pedimos. Pero también es necesario cambiar lo que hay en nuestro corazón, lavar el barro de nuestros ojos para poder mirar, poder ver y observar lo que no puedo ver, y así entender que hay un mundo hermoso delante de mi nariz. Poder salir de la oscuridad y estar a la luz. Ya no ser más ciego por voluntad, elegir mirar, ver y disfrutar de este mundo maravilloso que nos regaló Dios. Salir de la ceguera espiritual. En Juan 9, 35 al 41 dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Volvemos otra vez al ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y, hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y es el que habla contigo. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven puedan ver, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís veo, porque decís vemos, vuestro pecado. Como les digo siempre, hoy es un muy buen día. Hoy es un muy buen día para mirar, ver y observar a dónde y qué estamos mirando. No sea cosa que nos encontremos cuestionando o negando a Jesús y su obra, como lo hicieron los fariseos. La decisión, como siempre les digo, es nuestra. Si seguir en la oscuridad siendo ciegos por voluntad, o buscar la obra de Jesús. Es nuestra decisión si quitamos y lavamos el barro de nuestros ojos o decidimos seguir sin ver. Yo, por mi parte, decido creer en el Hijo de Dios y poder ver más allá de lo que puedo hoy mirar. Ver el amor en los ojos de quien amo. Ver el mundo en su estado más natural y puro. Les voy a volver a preguntar, como dice en el versículo 35. No me lo respondas, respóndelo en tu corazón. Busca la respuesta en tu corazón. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Busca la respuesta en tu corazón. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar.
al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan solo por oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.